ya le preguntaste a los 300 que hay acá si les gusta. ¿Hiciste un estudio de mercado, algún consejo o algo? ¿O simplemente es tu corazonada de que a ti te gusta ese negocio? Y muchos pequeños empresarios inician con esa idea, es que a mí me late, es que a mí me gusta, es que creo que va a pegar el negocio, no sé lo que tú crees, pero preguntan a los demás. Es preferible, en serio, invertir en un pequeño estudio de mercado antes de arrancar un negocio, que arrancarlo y luego averiguar si el producto va a pegar o no. ¿Sí? En internet hay hoy en día un modelo de negocios donde mucha gente está haciendo mucho dinero, pero bueno, los grandes gurús del internet, por así decirlo, antes de lanzar un producto al mercado por internet, buscan cuál es el nicho de mercado que la gente está buscando. Hay una aplicación que se llama Google AdWords, que se meten allá y entonces se ponen a buscar las palabras clave de lo que la gente está buscando. Eso es literalmente un estudio de mercado. O sea, antes de lanzar un producto dicen, bueno, ¿qué es lo que la gente está buscando? ¿Qué es lo que la gente investiga por internet a las 3 de la mañana? Eso se pone ya, eso está investigando, bueno, vamos a buscar un producto sobre eso. Y a veces ni siquiera ellos son los productores o los diseñadores del producto, pero hay otra persona que ya lo tiene, bueno, pues hacen el enlace y se ganan una lana, así es literalmente. ¿Pero por qué? Porque buscaron primero qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que la gente está necesitando. Y eso es algo que tenemos que hacer. Antes de lanzar un producto al mercado, tenemos que averiguar qué es lo que la gente necesita, cuáles son los sectores que hoy en día la gente está buscando que le brindamos un servicio, un producto, un comercio, algo. Pues por ahí tienen que empezar a ver. ¿Sí? Las finanzas son el negocio, son el lenguaje de los negocios. No me importa si eres administrador, no me importa si eres ingeniero, no me importa si eres arquitecto, no me importa si eres contador. Tienes que aprender a dominar el lenguaje de los negocios. Y el lenguaje de los negocios se llama finanzas. ¿Sí? Pueden tener una maestría, un doctorado en su especialidad, pero si no saben manejar los negocios, no saben manejar las finanzas de su negocio, pues créanme que el negocio no va a prosperar. Tienen que aprender a dominar ese lenguaje. No digo que vayan y se estudien toda otra carrera para saber cómo se interpretan unos estados financieros, no, pero simple y sencillamente tienen que saber qué es un balance, qué es un estado de resultados, cuál es el flujo de efectivo que me deja mi compañía, cuál es la tasa de interés que me cobra un banco, cosas básicas que tienen que saber. Eso es una recomendación que yo les invito a tomar. ¿Ok? Otro error también es que mucha gente lleva una administración empírica, es decir, le preguntas dónde lleva a veces su reporte de sus ingresos y le llevan una libreta, un cuaderno, así muy empírico, ¿no? Y dices, bueno, es que en el caso de los que son pequeños clientes, dicen, bueno, es que la ley no me obliga, bueno, pero que la ley no te obligue. Si tú nomás llevas así todo empírico, todo cuaderno, pues ¿dónde está tu presupuesto? ¿Dónde está tu plan de negocios? ¿Cuáles son tus expectativas para el siguiente año? O sea, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Carecen de herramientas en un sistema administrativo profesional. Ya comenté, no tomar decisiones en base a sentimentalismos o corazonadas. Otra cuestión es pensar que la solución a los problemas está en un crédito, ya comentamos que van a los créditos. Y un punto muy importante, que este es uno de los errores más comunes, le llaman incluso Robert Kiyosaki. ¿Quién sabe hablar de Robert Kiyosaki? Levante la mano. ¿Quién se ha leído el libro de Padre Pobre, que es el más famoso? Tiene 20.000, pero bueno, es el más famoso. Okay. Bueno, él hace una distinción, de rato vamos a hacer una gráfica de eso, pero uno de los puntos importantes es que la gente pobre, y hablando no de pobreza de dinero, hablo de pobreza de mentalidad. ¿Sí? O sea, puede haber gente rica financieramente, pero con mentalidad pobre, y al revés, puede haber gente pobre financieramente, pero con mentalidad rica. ¿Sí? Estamos hablando de mentalidad. Entonces, mucha gente entra en el círculo vicioso de ganas, gastas y apagan deudas. Y ese es el círculo en el cual está metida la gente pobre, que además constituyen el 95% de la población mundial. Y que trabajas para ganar, o sea, ganas dinero, gastas y además gastos así de consumo, y de ahí a pagar tarjetas de crédito, para hipoteca, para casa, para un montón de cosas. Y es un círculo vicioso que empieza pequeñito, pero con el paso del tiempo va creciendo hasta volverse de repente insostenible. Siguiente. Y eso no lo voy a dejar de decir nunca. Tienen que contratar un buen asesor fiscal. Pues sí, hay que apoyar a la población.
déjenme decirle algo, no nada más porque yo soy contador de los documentales. Es muy importante, vean, antes de empezar un negocio, tú no tienes que saber de las leyes fiscales, pero sí tienes que saber quién es el que sabe, precisamente, o acercarte a alguien que sabe, porque muchos negocios inician y los inician mal desde el punto de vista fiscal porque no se asesoraron. Hay hoy en día la ley te permite muchísimas alternativas dentro del marco de la ley de cómo hacer un negocio y en qué distinto régimen debes estar, ¿no? Y cada uno tiene ventajas, cada uno tiene sus propias bondades y no todos los negocios son exactamente en el mismo régimen. Entonces, cuando tú arrancas un proyecto, debes de siempre pensar en grande, no debes pensar, bueno, lo voy a arrancar ahorita y si funciona, pues ya me cambio de régimen. No tienes que arrancar pensando que el negocio va a funcionar, con las bases que vamos a implementar, pero además asesorándote de alguien que te vaya a dar una idea de cuáles son las ventajas que tiene la ley fiscal para ti, ¿no? O sea, si vas a dedicarte a comprar inmuebles, bueno, ¿en qué régimen te conviene estar? Si vas a dedicarte a producir hidroponía, etc., bueno, tienes que buscar en qué régimen te va a convenir. Si vas a dedicarte a vender tours, bueno, ¿qué régimen te conviene? Eso es bien importante que lo sepan, que lo entiendan y que se acerquen a alguien precisamente para que les dé esa asesoría. Siguiente. Vean. Los que han leído el libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, más o menos la identidad de esta gráfica, y los que no, bueno, pues ahorita lo vamos a explicar. Y para mí es muy importante esta gráfica, y créanme que para mí ha significado un parteaguas en mi vida profesional el entender esta gráfica, porque yo salí con cierta idea de la escuela, ¿no? Gradué, tengo diplomados, maestrías, etc. Pero cuando comprendí realmente cómo funciona el mundo de los negocios en la vida real y entendí esta gráfica, para mí fue una forma también diferente de ver las cosas, que incluso chocaba con muchas de mis propias ideas. Y ahí es donde debes de tener la humildad para reconocer, bueno, creo que esta parte estoy equivocado, yo estoy equivocado durante el tiempo y hay que tomar lo bueno de esto y adaptarlo. Vean, él le llama el cuadrante del flujo del dinero y lo único que hace es clasificar a las personas de cómo ganamos el dinero en el mundo. Y él dice, bueno, una parte de la gente gana como empleado, otra parte son autoempleados o gente independiente, otra gente son dueños de negocios realmente y otros son inversionistas que nada más se dedican a invertir. Y así está distribuida la riqueza en el mundo, así se genera el dinero en la gente en el mundo. Pero aquí, cuando empezó a ver la parte, bueno, para ustedes, la parte izquierda, lo que son los empleados y los autoempleados, y me di cuenta que estadísticamente el 95% de la gente está dentro de ese rango, y dije, pues, ya no quiero estar en la mayoría, me gustaría estar dentro del otro 5%, que son los dueños de negocios y los inversionistas. ¿Qué tengo que hacer para pasar allá? ¿Qué tengo que aprender que no sé el día de hoy para pasar allá? Y ahora vamos a comentar algunas cosas. Pero, y vean, ese 95% de gente, de empleados y autoempleados, poseen solamente el 5% del dinero a nivel mundial. Y obviamente el 5% de la gente, dueña de negocios y inversionistas, tienen el 95% de la riqueza del mundo. O sea, la disparidad es impresionante. Ok, ¿por qué sucede esto? Por muchísimas razones. Pero una de dos puntos importantes aquí es cuáles son los motivadores o cuál es el principal motivo por el cual la gente es empleado o autoempleado. Uno de ellos es porque buscas seguridad, buscas algo seguro. Y es más, te preparan para eso, te preparan para buscar, al final de cuentas, buscar algo donde la filosofía de Robert dice, bueno, te preparan para buscar un empleo, te preparan para que en ese empleo te sientas seguro, para que puedas tener tu seguro social, para que puedas tener tu Infonavit, para que puedas tener tu pensión, etcétera, etcétera. Lo que buscas es seguridad. ¿Y por qué buscas seguridad? Cuando un niño busca seguridad con su papá, ¿por qué la busca? Porque tiene miedo. Imagínate un niño a las 12 de la noche se levanta de su cama llorando y va con su papá, lo abraza ahí, porque busca la seguridad que tú le das. ¿Por qué? Bueno, porque tiene miedo. Ese mismo miedo pudiera reflejarse en la gente que somos autoempleados o empleados en el momento dado, ¿no? ¿Y es un miedo a qué? Es un miedo a desarrollarte, es un miedo a sacar tu potencial,
es un miedo a muchas cosas que tienes atadas en el subconsciente, que no lo sabes, pero ahí están clavadas en el subconsciente, porque son cuestiones que tenemos ya ahí arraigadas desde hace muchos años. Muy al contrario de los dueños de negocios, que lo que buscan ellos, su principal motivador, es su libertad financiera. Ellos no buscan seguridad, ellos no conocen un sistema de pensión, ellos no les interesa si el gobierno les va a dar una pensión o no, ellos lo que buscan es libertad. ¿Ok? Y la emoción para ellos más predominante, al contrario del miedo, es la confianza o bien el riesgo medido, el riesgo calculado, el riesgo con educación financiera, que es lo que nos hace muchísima falta, la educación financiera a nosotros. Entonces, esta es una gráfica que él desarrolló, por así decirlo, y es un poquito la filosofía que él comparte. ¿Por qué lo quiero transmitir aquí? Porque yo quiero que vean que cuando ustedes estén pensando en desarrollar una empresa, sea pequeña, mediana, siempre estén visualizando para ser dueños de negocios. No estén pensando para ser autoempleados. Porque muchos que tienen una pequeña empresa, vamos a hablar que tienen un puesto de empanadas, un puesto de heladería, lo que sea, no es malo, no es una cosa malo. El problema es que en lugar de tener realmente un negocio, lo que tienen es un autoempleo. O están empleados ahí mismo y no desarrollan el negocio, no crecen más, no hacen una franquicia de ello, etc. ¿Por qué? Por la falta de visión que de repente pueden tener. Entonces, traigo esta lámina de colación porque quiero que piensen que cuando vamos a hablar de consejos financieros de una pyme, y ya voy a empezar a dar algunas ideas, piensen que lo que ustedes deben desarrollar es ser dueños de negocios. Vamos a tratar de pasarnos a ese lado del cuadrante. Mucha gente de repente en algunas pláticas me dice, oye, ¿tú estás allá? No, estoy consciente que no estoy. Pero por lo menos ya entendí para dónde voy y estoy en ese proceso. Por lo menos tengo mi camino trazado y estoy haciendo algunas acciones para que me lleven con el paso del tiempo hacia ese lado. Hay mucha gente que nunca